Bueno, a ver, veamos cuántos. Michelle, digo, Adriana, por favor, ¿me puedes también pasar a mi WhatsApp o a mi correo electrónico, como sea, ya te paso mi correo, el listado del grupo, el Listo, listado del... ahorita le envío. Ya. A ver, hasta mientras, imagino que toda la calificación y el tipo de evaluación va a ser el mismo, tanto para ustedes como para los del grupo de la Checa. Michelle ya me pasó cómo va a ser la calificación. Me dice que la nota máxima del semestre va a ser, obviamente, 20 puntos. Se requiere aprobar una asignatura con 13.5 sobre 20 y me dio 3 parámetros. Uno que es la evaluación individual, que tiene 7 puntos, la evaluación grupal, que tiene 6 puntos, y el examen final, que son 7 puntos. Me dijo también que este semestre va a terminarse hasta el 3 de abril, o sea, hasta el 3 de abril habrá que pasar notas y todo lo que se ha hecho en este semestre hasta el 3 de abril. Entonces, lo que vamos a hacer es, con esta clase les voy a dar yo para ver cómo vamos a empezar, porque eso quería explicarles todo lo que es el abordaje del paciente con enfermedad reumática, pero desde el otro miércoles van a tener que, eso va a significar la nota grupal, la evaluación grupal. Van cada grupo, como son 25, más o menos son 12 semanas las que vamos a tener de clases, son 12 semanas. Van a ser 12 temas y se van a dividir en grupos iguales para poder abordar los temas. Por ejemplo, el próximo tema va a ser osteoartritis o artrosis. Entonces, el grupo que se va a encargar de eso tiene que abordar todo lo que es la osteoartrosis y al final yo doy todo lo que es las conclusiones y respondemos preguntas. Las preguntas que ustedes tengan las voy a responder yo y obviamente vamos a ir dando las cosas más importantes, lo que tienen que ustedes ya afianzar en el conocimiento. En las evaluaciones individuales ya vamos a ver cómo es lo que vamos a hacer, porque como no nos vamos a ver secuencialmente, porque eso también de que estén viniendo para acá, solamente van a venir una vez a la semana más o menos para que alcancen a venir todos. Yo creo que va a tener que hacer algún tipo de trabajo y el examen, obviamente el examen que vamos a tomar. O si ustedes tienen alguna recomendación o alguna observación, podemos igualmente conversarla para ver cómo se puede hacer de mejor manera. Así que los escucho. Tenemos 5 minutitos para hacer eso. Recording in progress. Adriana, ¿me puedes por favor ayudar para ver si yo puedo compartir pantalla? Sí, Doc, sí puede compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Bueno, por esta vez no vamos a tomar ninguna lista, pero después igualmente para que les comuniquen al resto si es que
Todavía no están todos. Se va a esperar 5 minutos del ingreso de lo que empezamos la clase para poder ver que todos estén, y obviamente el que también estén va a influir en la calificación individual, porque como saben esto es virtual, pueden conectarse de cualquier parte, no hay ningún problema. A ver, entonces, ¿alguna cosa hasta mientras? ¿Tienen alguna? Dígame. Hola. Claro. Ah, ya. Ok, podemos hacer, a ver, dentro de lo que es reumatología, yo sé muy bien que ustedes todavía nunca han tenido la cátedra de reumatología. Existe un libro que igualmente está de forma virtual, que es la reumatología de Kellis. Entonces, de ahí, por ejemplo, para lo que es epidemiología, fisiopatología, todo lo que es inmunología, esa parte se puede hacer de ahí, se puede hacer de la reumatología de Kellis. Y lo que es tratamiento, porque como saben, los tratamientos siempre cambian de un momento a otro, de un mes a otro, y hay algún tipo de cambios, de circunstancias, se puede hacer de algún artículo, de alguna revista, de donde puedan ustedes acceder. Y yo lo que voy a hacer es a cada grupo que le toca ya exponer, yo les voy a mandar a Adriana algunas cosas de los artículos para que puedan de ahí también abordar el tema que tienen que desarrollar. Pero en la parte que es obviamente de fisiopatología, que eso es lo que no va a cambiar casi nunca, lo que es epidemiología, en el cuadro clínico en algunas cosas sí van a cambiar, si no igualmente puede ser de la reumatología de Kellis, no hay ningún problema. A mí me dieron igualmente unos temas a los cuales vamos a abordar en este semestre. Entonces, yo lo que sí le comenté al doctor, al director de la Escuela de Medicina, que fue la que nos hizo la apertura para poder dar esta cátedra, que hay algunas cosas obviamente que están ahí que no es que no me parezcan que sean importantes, siempre todo es importante, pero por ejemplo hay cosas que a mí me parecen mucho más importantes que ustedes aprendan en el pregrado en el que están. Entonces hay algunos temas que no los vamos a abordar de ahí, sino otras cosas que van a ser mucho más beneficiosas para ustedes en la formación de pregrado en la que están. Por ejemplo, había de darles vasculitis, y yo sé que la vasculitis es importante, pero la vasculitis ustedes la van a encontrar en un hospital de tercer nivel. Nunca van a ver. Ustedes lo que tenemos que prepararlos es saber todo lo que es la parte de reumatología, pero por sobre todas las cosas, lo que se van a topar cuando ustedes ya sean médicos generales. Cómo tienen que abordar un paciente y la forma cómo tienen que ver ese paciente para luego ir a referir. Y que podemos, si es que nos alcanza el tiempo, ver otro tipo de cosas, sí, sin ningún problema. Pero, por ejemplo, a mí me decían que les dé medicina basada en la evidencia. O sea, yo creo que eso, ustedes también ya tienen cátedra de investigación y ese tipo de cosas. Entonces, para mí también es perder una semana de algo que les puedo dar de otra parte clínica, de otra parte de patología, que se puede abordar mejor. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es lo que me parece que va a ser mucho. Yo también fui estudiante, como ustedes, de una universidad. Entonces, a veces yo digo, me hubiera gustado que mejor se aborde de esta forma y me den de esta forma para ir entendiendo mejor. Por ejemplo, los chicos que estuvieron hoy en la mañana, no sé si están conectados. Ellos ya vieron qué es lo que vemos aquí y cuál es la importancia de poder hacer un examen físico dentro del paciente con enfermedad reumática. Cuáles son las cosas importantes que tenemos que ir a preguntar y que tenemos que saber, y que vamos a estudiar artritis reumatoide, que vamos a estudiar artrosis, que vamos a estudiar lupus, que vamos a estudiar esclerosis sistémica, que vamos a estudiar gota, que son cosas con las que ustedes se van a topar con muchísima frecuencia. Con menos frecuencia se van a topar una poliangeitis con granulomatosis, una poliarteritis nodosa. O sea, esas son cosas que ya se ven en especialidad y en hospitales de tercer nivel, que si tenemos tiempo, por supuesto que las vamos a ver. Vamos a ver igualmente cómo es el manejo adecuado de corticoides
el manejo adecuado de drogas modificadoras de la enfermedad, la terapia biológica que existe en reumatología, que eso me parece importantísima que ustedes la sepan. Así es que yo creo que de la reumatología de Kelly podemos hacer eso y el resto de algún artículo, de alguna revista, sin ningún problema. Y siempre que tengan alguna duda, me preguntan, me escriben y vamos solucionándolo. Y lo que siempre yo quiero que recuerden es que a mí lo que más me interesa, chicos, en realidad es que ustedes aprendan, que pregunten, que no tengan miedo de preguntar. Estamos igualmente para ayudarnos. Nadie nace aprendiendo. Es como hoy día en la mañana me decía un compañero de ustedes, es que creo que me olvidé de preguntarle eso. Listo, no hay problema. Si te olvidaste, para la próxima no te vas a olvidar. ¿Han hecho una historia clínica? Sí. ¿Qué es lo que hay que abordar en la historia clínica? No se preocupen si se equivocan. Mejor que se equivoquen y podemos ir mejorando ese tipo de cosas. Así que conmigo, una amiga, la doctora que les va a dar, su colega que va a ser próximamente y todo con tranquilidad. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Déjenme ver. ¿Cuántos están conectados? No puedo ver. Al momento 20. Ok, listo. Vamos a empezar. A ver, chicos, si en algún momento de la presentación quieren ustedes igualmente preguntar algo, pregunten, interrumpan, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer y vamos a conocer es cómo se hace el abordaje del paciente con enfermedad articular, con enfermedad reumatológica. La historia del paciente con una enfermedad musculoesquelética tiene diferentes parámetros. Es importantísimo saber qué es lo que tenemos que preguntar y qué es lo que tenemos que examinar y tenemos que hacer en una historia clínica de un paciente con enfermedad musculoesquelética. Definitivamente ustedes ya saben las partes de una historia clínica, la anamnesis y el examen físico. En la anamnesis que están los datos de filiación, el motivo de consulta, los antecedentes patológicos personales y un sinnúmero de situaciones más. Y en el examen físico, todo lo que hay que hacer en la parte del examen físico. Pero no hay que olvidar que hay que ir preguntando, tanto en la anamnesis como en el examen físico, y hay que examinar diferentes tipos de circunstancias que en la historia del paciente con enfermedad musculoesquelética son importantísimas. Entonces, ¿cuál es la primera manifestación o el motivo de consulta más primordial en el paciente con enfermedad musculoesquelética o autoinmune? Definitivamente es el dolor. El 99% de los pacientes que vienen a una consulta con reumatología vienen por dolor. Ese dolor es el que hay que ir a conversarlo y analizarlo y a poder ir sabiendo cuáles son las pautas para yo poder llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar en el dolor? Bueno, sabemos que el dolor es una sensación subjetiva del paciente, que en algunos pacientes va a ser leve, que en algunos pacientes va a ser moderada, que en algunos pacientes va a ser severa, que tenemos que saber si la localización anatómica para poder saber si ese dolor es articular, si ese dolor es referido, si ese dolor es muscular, si ese dolor es tendinoso, si es un dolor neuropático. Entonces es importante saber la localización anatómica para poder discernir qué tipo de dolor es. Es importante saber si este dolor está presente en reposo o en actividad. ¿Por qué? Porque esto nos diferencia muchísimo en reumatología para saber si es una patología inflamatoria como tal o no es una patología inflamatoria. Dentro de lo que es reumatología tenemos dos tipos de dolores que vamos a examinar: el dolor articular y el dolor no articular. Si vamos a ver el dolor articular tiene igualmente dos clasificaciones: el dolor articular inflamatorio y el dolor articular mecánico. Esa es la primera parte que tenemos que hacer de una buena anamnesis para poder saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Porque si no sabemos eso, vamos a estar perdidos. Dolor articular y dolor no articular. Dentro del articular, dolor inflamatorio y dolor mecánico. El dolor inflamatorio tiene ciertas características. Una de las principales características se relaciona con el reposo y con la actividad.
Entonces, el dolor articular inflamatorio es aquel dolor que se presenta en el paciente con mucha más frecuencia y tiene mucha más presentación cuando el paciente ha estado en reposo. Este dolor se incrementa con el reposo y disminuye con la actividad. Tiene una rigidez matinal de más de 30 minutos. Este tipo de dolor, cuando mi paciente tiene este dolor que se le incrementa con el reposo y le disminuye, que se le incrementa con el reposo y se le disminuye con la actividad, nos da el inicio de que un proceso inflamatorio está teniendo en la articulación. ¿Y cuál es la enfermedad abanderada de un dolor inflamatorio? La artritis reumatoide, por ejemplo. Si es que mi paciente tiene este tipo de dolor, yo luego de hacer otro tipo de análisis y de examen y de anamnesis, puedo decir, bueno, mi paciente puede tener artritis reumatoide, puede tener gota, puede tener espondiloartritis, puede tener lupus, porque es un dolor inflamatorio. Pero si mi paciente me dice, doctora, cuando yo me levanto en la mañana estoy sin dolor, mientras hago las actividades me viene el dolor. Eso es el dolor mecánico. Me incrementa con la actividad y me disminuye con el reposo. Ese dolor está relacionado con desgaste del cartílago articular. El dolor inflamatorio, en cambio, se relaciona con alteración en la sinovial. El mecánico con alteración en el cartílago articular. Y el cartílago es como un colchoncito que está entre huesito y huesito, que es la articulación, está un cartílago. Ese cartílago se puede empezar a desgastar y cuando tengo demasiada actividad me puede empezar mucho dolor y ese es el dolor mecánico. ¿Cuál es la banderada del dolor mecánico? La osteoartritis, la artrosis o el reumatismo común y corriente que lo suelen llamar los pacientes. Entonces, partiendo de saber que si mi paciente tiene dolor inflamatorio, dolor mecánico, yo ya sé hacia dónde voy a dirigir mi investigación de mi posible enfermedad. Y la otra parte de la rigidez matinal en el dolor mecánico es que tiene una rigidez menor de 30 minutos. En el inflamatorio es mayor de 30 minutos. Otra cosa que nos va a distinguir es que el dolor inflamatorio me va a afectar, ¿sí están viendo? Interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, carpos, codos, hombros. Por lo general, las interfalángicas distales en un dolor inflamatorio no se suelen afectar. Lo que sí sucede en el dolor mecánico, que pueden afectarse las interfalángicas distales. Esa también es otra de las características. Luego vamos a ver lo que ya les mencionó, la rigidez. Entonces, la rigidez es una molestia percibida por el paciente al intentar mover las articulaciones luego de un periodo de inactividad. Por eso es que es importante preguntar, ¿amanece con rigidez? Cuando usted se levanta, ¿tiene rígidas, entumecidas las manos? El paciente le puede decir, sí. ¿Cuánto le dura? No, yo empecé a hacer unos 5 minutos. Listo, eso es 5 minutos, puede ser de un dolor mecánico. Doctor, amanezco a las 6, pero a las 11 sigo rígida, no puedo cerrar. Son más de 30 minutos, eso es parte característica de un dolor inflamatorio. Y desde ahí yo también puedo empezar a discrepar o discernir para ver qué enfermedad puede ser. Lo que sí hay que saber diferenciar es la rigidez de la parestesia. Muchos pacientes suelen confundir la rigidez, que es el entumecimiento, a la parestesia, que es el adormecimiento. El adormecimiento o la parestesia es alteración neurológica por un túnel del carpo, por una enfermedad cervical, por un pensamiento cervical. Entonces hay que saberle decir al paciente, ¿es rigidez o es que está como entumecida, como que tiene hormiguitas? Hay que preguntar al paciente. Dice, sí, es como que estuviese hinchada, pero no está hinchada, yo no me veo hinchada. Entonces hay que diferenciar la rigidez de la parestesia. Luego, igualmente es importante en la historia clínica la limitación a la movilidad. La limitación de una articulación puede ser la indicación del tiempo de evolución de una patología. Si yo conozco anatómicamente los grados de movilidad de mis articulaciones,
¿Cuántos grados tiene en extensión? ¿Cuántos grados tiene en flexión? ¿Cuántos grados tiene en movimiento de rotación interna, de rotación externa? Si yo sé esos grados de movilidad, voy a saber la limitación que tenga mi paciente. Generalmente, si la limitación está muy marcada, significa que el paciente tiene más crónicamente esta patología o tiene más crónicamente la manifestación del dolor, porque normalmente pueden haber algún tipo de variaciones en las limitaciones por el dolor, pero si es una limitación evidente, es el tiempo de evolución que pueda tener mi paciente. Esto nos puede igualmente llevar a ver qué grado de incapacidad a la movilidad de una articulación tiene. Y si es que este grado de incapacidad es cuando yo realizo movimientos activos o pasivos. Los activos son los que el paciente los puede realizar y los pasivos los que el médico le realiza cuando examina. Si están alterados los dos movimientos, tanto activo como pasivo, es probable que esa patología sea inflamatoria y sea una enfermedad inflamatoria, artritis, lupus, espondiloartritis, gota. Pero si es solamente una limitación activa, o sea que el paciente no lo hace porque le duele, es probable que sea por una tendinitis, una artrosis o algún otro proceso. Luego viene la parte más importante de la evaluación, la inflamación. El ver en el paciente, en el examinar en el paciente si hay los signos de inflamación. Dolor, calor, rubor, edema, derrame articular. Y eso se traduce en una artritis. Cuando hay dolor articular, se denomina artralgia, pero cuando ya hay inflamación articular, se denomina artritis. Y bajo ningún concepto una artritis es normal, pero una artralgia puede ser hasta porque le da frío, porque tuvo un trauma, porque tuvo una subluxación, porque tuvo en traumatología lo que hay, los esguinces y un montón de situaciones más. Entonces, siempre hay que diferenciar artralgia de artritis. La artritis es el verdadero síntoma de poder nosotros iniciar la búsqueda de una enfermedad reumática inflamatoria. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doc, una pregunta. ¿Y cómo se manifiesta un dolor no articular? Ya vamos a ir en la otra. El dolor no articular se manifiesta por un dolor que nosotros llamamos dolor neuropático. Entonces, como ya dijimos que había dolor articular inflamatorio, dolor articular mecánico, el otro puede ser no articular, que puede ser neuropático o que puede ser por tendinitis, por bursitis, por partes blandas, por las bursas, por los ligamentos, por los tendones, por los meniscos. Y la parte cuando es generalizado, sin ninguna alteración estructural, puede ser un dolor neuropático, que eso ya les voy a ir explicando más posterior, más luego que ya tengo por ahí otra diapositiva. Pero por lo general es así, el dolor no articular es de partes blandas, de una tendinitis, de una bursitis, de una entesitis. La entesitis, hoy en la mañana les explicaba a los chicos las entesitis, que son el codo de tenista, el codo de golfista, que es la epicondilitis, la epitrocleitis. Esas son las no articulares. Bueno, vamos a seguir. La debilidad. La debilidad es una de las cosas que también tenemos que examinar en nuestro paciente con historia clínica. Ya le cambiaste. Con historia clínica del paciente con enfermedad musculoesquelética, la debilidad tenemos que ir a ver si tiene debilidad muscular, porque la parte muscular en las enfermedades autoinmunes, musculoesqueléticas inflamatorias, es una de las cosas que también hay que ir a diferenciar, si es que es una debilidad muscular inflamatoria o es una debilidad por atrofia muscular o por sarcopenia. Si es que es una debilidad muscular inflamatoria, nos vamos a ir encaminando en enfermedades miopáticas inflamatorias, dermatomiositis, polimiositis. ¿Y cuál es la característica? Que esta debilidad tiende a ser proximal, o sea, cintura escapular y cintura pélvica, jamás antebrazos y jamás manos.
La debilidad se da cuando el paciente no puede peinarse, no puede hacerse no puede llevar, no puede llevar la cuchara a la boca porque no tiene la fuerza en la parte proximal, en la cintura escapular. No puede subir gradas, no puede sentarse porque la debilidad se hace en la parte de la cintura pélvica. Si tenemos ese tipo de debilidad, nuestro paciente tendremos que ir a examinar y hacer una minuciosidad de historia clínica para encontrar características de enfermedad inflamatoria muscular. Pero si mi paciente dice, tengo debilidad en las manos, tendremos que ir a observar los músculos interóseos, que en pacientes con enfermedades reumáticas que no puedan estar controladas, se atrofia la musculatura, o en pacientes adultos mayores se atrofia los cuádriceps y empiezan a tener debilidad de las piernas y de las rodillas. Vamos a examinar igualmente si hay atrofias musculares, si hay sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, para poder saber el tipo de debilidad. Pero lo más importante es saber si es una debilidad proximal o es una debilidad distal. Si es que es una debilidad proximal, es muy probable que sea por un proceso inflamatorio. Si es que es una debilidad distal, puede ser por una atrofia muscular, una sarcopenia, una pérdida de masa muscular. Y aquí también tenemos que ir a diferenciar, en cambio, la debilidad muscular neurológica de la debilidad muscular reumatológica. En la parte neurológica tenemos debilidad muscular por motoneurona superior y por motoneurona inferior, en donde hay alteraciones también igualmente en los reflejos. En la parte de la debilidad inflamatoria no hay alteración en reflejos. Entonces, esas cosas igualmente tenemos que ir a diferenciar. Si es que es una enfermedad inflamatoria muscular de reumatología como dermatomiositis, polimiositis, o es una distrofia muscular, o es una miastenia gravis, o es una como es esclerosis lateral amiotrófica en neurología, que son cosas que poco a poco, cuando ya vayan viendo pacientes y estudiando este tipo de debilidad, van a tener mucha más forma para poderla analizar. Luego viene la crepitación. La crepitación en una articulación es el chirrido o crujido palpable o audible producido por el movimiento. Cuando nosotros hacemos la examinación de una articulación y colocamos y hacemos los movimientos de la articulación, o en la rodilla, ponemos la rodilla y ponemos nuestras manos para hacer la examinación, los chicos de vinieron en la mañana ya pudieron sentir esto de la crepitación, es un signo de un daño del cartílago articular, que mayormente puede ser producido por un proceso de artrosis o de desgaste del cartílago, pero que puede estar presente en un paciente con artritis reumatoide que ha tenido mucha inflamación en esa articulación y que por eso ha habido ya desgaste. Sí, puede ser. Pero la crepitación es esto, el chirrido, el crujido palpable o audible cuando movemos una articulación. Es mucho más común encontrar esta crepitación en las rodillas y en los hombros. Y es muy, muy, muy presente cuando nosotros tenemos pacientes con dolor articular mecánico, en los cuales tienen artrosis, tienen problemas de desgaste del cartílago. La deformidad es un mal alineamiento de las articulaciones. Por ejemplo, podemos examinar al momento de ver si existen deformidades en las articulaciones que puedan estar relacionadas con enfermedades musculoesqueléticas inflamatorias, sobre todo en los pacientes que no han tenido un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Por ejemplo, las deformidades en cuello de cisne, en boutonniere, en dedo en Z, la subluxación de cabeza de metatarsofalángicas, la desviación cubital de las manos, que puede estar presente en la artritis reumatoide mal tratada y mal controlada, y la deformidad propia del dolor articular mecánico en un paciente con osteoartritis o la artrosis, que son los nódulos de Heberdet, que se presentan en los interfalángicas distales. Entonces, las deformidades son importantes para también saber a qué tipo de paciente me estoy topando y poder darle un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento. Luego viene la inestabilidad de la articulación. Toda articulación tiene un rango de movilidad, pero cuando hay inestabilidad de la articulación, significa que tenemos una movilidad mayor a la normal en cualquier plano. Por ejemplo, puede ser que mi paciente tenga, ahí me ven,
al hacer el movimiento de la muñeca, esto tenga mucho menos grado y se tope hasta acá, o tenga igualmente en la parte dorsal que los dedos vengan hasta el antebrazo. Hay muchos pacientes que igual tienen inestabilidad en los codos. Hay que saber si esa inestabilidad puede ser desde hace mucho tiempo y podemos ir a ver un paciente que pueda tener una hiperlaxitud o es un paciente con una inestabilidad producida en el largo periodo de tiempo de una patología, por ejemplo, la artritis reumatoide. Hay pacientes que tienen inestabilidad de las articulaciones porque han perdido los grados de movilidad por la enfermedad inflamatoria. Pero si no hay enfermedad inflamatoria y mi paciente dice, o lo que tú vas a examinar, ves que tiene muchos más grados de movilidad, ese paciente puede tener una hiperlaxitud, que no es bajo ningún concepto una enfermedad, sino una situación normal con la que el paciente nació. En reumatología tenemos este tipo de imágenes a los cuales siempre vamos a estar relacionados para poder saber qué es lo que pasa con nuestro paciente. Nosotros siempre vamos a examinar articulaciones dolorosas y luego vamos a ver las articulaciones inflamadas. ¿Por qué? Porque es importante para poder saber si mi tratamiento está siendo efectivo, si es que estoy yendo bien en la evaluación de mi paciente. Esto por sobre todo lo utilizamos cuando vemos pacientes con artritis reumatoide, que podemos igualmente hacer en cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, sí. ¿Por qué? Porque es importante ver si en una primera consulta mi paciente tuvo dolor en el carpo, dolor en las metacarpofalángicas, y al siguiente ya no tiene el dolor en el carpo ni las metacarpofalángicas, pues puede ser que mi tratamiento y mi diagnóstico haya sido el efectivo. Igualmente tengo que ir a medir las articulaciones inflamadas, ir viendo si es que cuántas están inflamadas y al control de mi patología, al control del paciente, cuántas han mejorado del proceso inflamatorio. Esa es la forma de hacer un buen examen físico dentro de lo que es una patología reumatológica. En reumatología nosotros todo medimos. A todo llamamos y hacemos clinimetría, porque la clinimetría es la base para poder saber si mi tratamiento está siendo efectivo o no. Reumatología tiene valores para medir actividad de enfermedad, mejoría de la función función vital del paciente y mejoría y tratamiento farmacológico. Todo esto le llamamos clinimetría y nosotros medimos esto para poder saber cómo empieza mi paciente y cómo en el transcurso del tiempo mi paciente va mejorando. Tenemos en la web una muy buena app que pueden bajársela gratis, que es de unos reumatólogos colombianos que la hicieron y se llama Reuma App. Esa Reuma App es una app gratis en donde están las principales patologías reumatológicas con cuadro clínico, con etiopatogenia, con clinimetría, con tratamiento, o sea, todo. Tienen ahí un resumen de un montón de libros y un montón de revistas, que si ustedes se la quieren bajar para que puedan tener de ahí y vayan viendo, es increíble porque realmente es muy fácil de manejarla. Hay videos para poder saber cómo se examina un hombro, cómo se examina un codo, cómo se examina una rodilla, los ángulos de movimiento, igualmente de la parte de la columna cervical, de la columna axial. Todo está en videos cortos que les indican cómo hacerlo y realmente es súper fácil de llevar. Entonces, ahora vamos a la parte donde dice, entonces, mi paciente tiene dolor articular. ¿Cuáles son las 8 preguntas o las 8 cosas que yo tengo que hacer en mi paciente? Primero tengo que saber qué le duele, así como dijimos, si es un dolor articular o es un dolor no articular o lo que se llama periarticular. Si es que es un dolor articular, ¿qué características tiene? Si es que es un dolor inflamatorio, si es que es un dolor mecánico o es un dolor mixto. Un dolor mixto significa que tiene parte de inflamatorio y parte de mecánico. ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades que puedan estar presentes más de dos. Puede ser un paciente con artritis reumatoide y con artrosis
sin ningún problema. La parte periarticular es la tendinitis, la bursitis, la entesitis. La entesitis es el sitio de inserción de un tendón, la parte donde me duele. ¿Cuáles son las entesitis? En la parte del codo tenemos la epicondilitis, en la parte detrás la epitrocleitis, tenemos la tendinitis rotuliana, tenemos la sacroileitis en la parte del glúteo. Ya cuando vengan para acá vamos a ir viendo todo eso. Y tenemos igualmente el dolor en el calcáneo, tenemos la entesitis aquilea, que igualmente son dolores periarticulares o dolores no articulares. Luego tenemos que ir a ver cuántas articulaciones están afectadas. Si es que es monoarticular, es afectación de una sola articulación. Si es oligoarticular, es afectación de 2 hasta 5 articulaciones. Y si es que es poliarticular, es afectación de más de 5 articulaciones. Y también es importante saber esto porque hay enfermedades que tienen predominio monoarticular, oligoarticular y poliarticular. Por ejemplo, la monoarticular puede ser la gota, la artritis séptica, la artritis reactiva. La oligoarticular puede ser una artrosis, una espondiloartritis, y la poliarticular puede ser la artritis, mejor dicho, es la artritis reumatoide y es el lupus. Luego voy a ir a saber dónde le duele, si es simétrico, si es asimétrico o si es axial. Si es que es simétrico, o sea, duele estas articulaciones de esta mano y estas de la otra mano, tengo un predominio simétrico y me voy a ir a buscar las enfermedades que dan predominio simétrico, que suele ser la artritis reumatoide y suele ser el lupus. Si es predominio asimétrico, puede ser la artrosis, puede ser la gota, puede ser espondiloartritis. Y si es que es axial, o sea, me duele la columna, la parte de la columna, ese es el dolor axial, puede ser una espondiloartritis, puede ser una hernia, puede ser una discartrosis y un montón de situaciones más. Luego vamos a ir a ver hace cuánto tiempo, si es que es agudo o es crónico. Si es que es agudo, en reumatología es menos de 6 semanas. Si es que es crónico, es más de 6 semanas. ¿Cuál es el patrón del dolor? Si es que es sumatorio, si es que es migratorio, si es que es intermitente. Si es que es sumatorio, significa que en el transcurso del tiempo me empezó una articulación, luego se me vino otra articulación, luego se me sumó una muñeca, luego se me sumó un codo. Eso también puede darnos la pauta de qué enfermedad. En el dolor sumatorio o aditivo puede ser característico de la artritis reumatoide y del lupus. Cuando es migratorio, significa que me duele esta articulación, al siguiente día me pasa y me duele esta articulación, al siguiente día me pasa y me duele el codo del otro, que migra. Eso es característico sobre todo de una patología que afortunadamente ya no la vemos, que se llama fiebre reumática. Y si es que es intermitente, podemos ver y analizar el contexto del paciente y llegar a la conclusión de que probablemente no sea un dolor articular, sino sea un dolor periarticular. Y es intermitente porque cuando hago movimiento, muevo un tendón, muevo un ligamento y me puede doler. O si es intermitente, puede ser que sea un dolor en el cual no esté presente ningún proceso inflamatorio, sino que se relacione con patologías como el estado de ánimo, con depresión o con ansiedad, que es lo que vamos a ver en la otra. Luego dice, ¿qué lo mejora y qué lo empeora? Si lo empeora con medicamentos, pues probablemente sea un dolor inflamatorio, sea un dolor mecánico. Si lo mejora con posición, puede ser un periarticular porque mejoro, muevo trato de no mover mi sitio de dolor y me mejora el dolor. Y si es que me empeora con el estado de ánimo, está muy relacionado con un tipo de dolor que se llama dolor neuropático, que está más presente en pacientes que tienen un dolor psicológico, podemos decirlo, que todavía no es que está instaurado como dolor psicológico, pero tiene una parte de una neuropatía de fibra fina y que cuando el paciente tiene carga psicológica, estrés, ansiedad, carga laboral y alteraciones del ritmo del sueño y aparece con dolor, ese tipo de dolor que el paciente le dice,
es como que me punzan, es como que me coge corrientazo, es como que me arde, como que me quema, y se relaciona con que estoy muy estresada. Esa parte se llama dolor neuropático sin que sea alteración orgánica, sin que haya alteración en la médula, sin que haya alteración de la fibra del nervio grande y que se relaciona con estados de ánimo alterados. En reumatología hay una patología que se llama fibromialgia, que es característica de este tipo de dolor y que está relacionado con el estado de ánimo. Luego vemos si es que mi dolor solamente es articular o también tiene otro tipo de manifestaciones. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Puede ser problemas oculares, ojo seco, uveitis, epiescleritis, o puede ser derrame pulmonar, derrame cardíaco, ascitis, vasculitis y un montón de situaciones más. Si es que estas manifestaciones pueden ser extraarticulares, por ejemplo, como dije, en los ojos, en la parte gastrointestinal, en el cardiopulmonar, en las serosas, para poder ir viendo qué otra patología tengo que seguir examinando. Luego vemos, ya. Vamos ahora sí a ver en una diapositiva todo lo que les he ido comentando. Entonces, tenemos dolor en la articulación, si es articular o es no articular, si es que es articular mecánico o si es que es articular inflamatorio. Si es que es mecánico, si es que es monoarticular, pues puede ser por un trauma, por una osteoartritis o la artrosis, por una necrosis, por una artropatía de Charcot que está relacionada con pacientes con diabetes, con una hemartrosis en pacientes con problemas hematológicos. Si es que es poliarticular, puede ser igualmente la osteoartritis, puede ser un paciente con hipotiroidismo, puede ser con osteoartropatía hipertrófica, pero sigue siendo mecánico. Si es inflamatorio, si es que es el dolor articular inflamatorio, si es monoarticular, si es que es agudo, puedo tener una infección en la articulación, o sea, una artritis séptica, puedo tener una gota, que es por cristales, una pseudogota o una artritis por oxalato de calcio, puede ser un reumatismo palindrómico, que ese se da en pacientes adultos mayores, puede ser enfermedades como sarcoidosis. Luego, si es que es crónico, más de 6 semanas, espondiloartritis, una misma infección o una neoplasia. Esto si es que es monoartritis, mono u oligoartritis, o sea, una hasta 5 articulaciones. Pero si es un dolor inflamatorio con una poliarticular, o sea, más de 5 articulaciones, voy a ir a ver si es que es agudo, puede ser una infección viral, sobre todo parvovirus, una postinfecciosa o una recaída de una artropatía crónica. Y si es que es crónico, más de 6 semanas, artritis reumatoide, lupus, sinovitis seronegativa, artritis psoriásica, enfermedad del Stille, síndrome de Sjögren, paraneoplásico, vasculitis, esto es lo que vamos a ir estudiando. Luego vemos que si mi dolor es no articular, si es que está localizado, bursitis, tendinitis, entesitis, dactilitis. Y si es que es difuso, lo que les sabe, fibromialgia. Y esto es lo que tenemos que saber en el contexto de lo que vamos a ir examinando en un paciente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en esta cátedra y en este módulo? Por sobre todas las cosas, esto. Las monooligoartritis por cristales, las infecciones, las crónicas de poliartritis, artritis reumatoide, lupus, artritis psoriásica, síndrome de Sjögren, y dentro de las no articulares, la osteoartritis, las enfermedades tiroideas, la artropatía de Charcot. Eso es lo que más vamos a ver y vamos a ir desarrollando en el transcurso. Así que chicos, eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde estoy? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Claro. No.
Eso como me parece, es en cambio parestesia, o sea, es la parte neurológica. La rigidez es una alteración por la vaina del tendón que cuando está en reposo se llena de líquido o se inflama, por eso amanece rígido tanto manos o la parte axial de la columna cuando uno va a hacer examen físico del paciente con espondiloartritis. Pero en cambio, en paciente con alteración neurológica, como por ejemplo una secuela de un ACV, no puede haber rigidez matinal. Lo que el paciente va a sentir es más parestesia, adormecimiento o no sensación de movimiento. Esa es la mayor alteración que tiene, pero no puede. Un paciente con una enfermedad neurológica difiere mucho de la parte de rigidez matinal porque suele ser inflamatorio. Que hay pacientes que tienen secuelas neurológicas de enfermedad cerebrovascular, no es decir, enfermedad cerebrovascular, que la parte que está afectada no suele tener inflamación por alteración neurológica y dentro de la enfermedad reumatológica igualmente se necesita terminaciones nerviosas para poder activar procesos inflamatorios, sí, y se suele manifestar en la parte que no está alterada. Pero hay que saber diferenciar muy bien de la rigidez matinal de la parestesia o el adormecimiento. La parestesia y el adormecimiento puede ser parte de un proceso neuropático. La rigidez es parte de un proceso inflamatorio. ¿Algo más? Doc, una pregunta. ¿Existe alguna diferencia en la limitación de la movilidad con la debilidad? Porque creo que estoy un poco confundida. La limitación de la movilidad es muy diferente a la debilidad, porque la limitación de la movilidad está marcada por los grados de afectación de la articulación. Por ejemplo, si yo tengo 0 grados a la extensión de mi rodilla, o sea, tengo que tener la rodilla así y en el piso así, si mi paciente al momento de hacerle la examinación tengo 10 grados, o sea que no puede extender bien, significa que hay una afectación en la movilidad de esa articulación. Pero si mi paciente tiene debilidad para levantar la pierna, no está afectada la articulación, sino la parte del músculo. Y tengo que ir a ver si esa debilidad es inflamatoria o es por atrofia muscular. La debilidad muscular no se mide por grados de afectación del movimiento, podemos decir. La debilidad se da por grados de afectación en la fuerza. Por ejemplo, ustedes ya pasaron por neurología. ¿O Sí, no? En neurología la fuerza muscular se mide hasta 5 y hay parámetros para ver si mi paciente tiene fuerza muscular 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Entonces, pero el grado de movilidad es en la articulación, la debilidad es en la parte muscular. Esa es la diferencia. ¿Algo más? Sí, Doc, una pregunta. En cuanto al dolor, ¿este también, además de comprometer la parte de la articulación, también puede comprometer los tejidos aledaños en cuanto a la distribución que nos decía aquí, parte articular y no articular? Entonces puede haber también una mezcla en general de Claro estas dos sí. partes. Claro que sí, puede haber dolor articular y dolor no articular presente en el mismo paciente. ¿Por qué? Porque puede ser que mi paciente empezó con un proceso de dolor articular mecánico y en el transcurso del tiempo se afectó un tendón, se afectó una éntesis, se afectó un ligamento y eso también me está provocando dolor. Entonces puede ser que yo en mi paciente con artritis reumatoide esté solamente tratando el proceso inflamatorio y me olvide de la parte no articular. Y en el momento de examinar es lo que tenemos que ir a ver. Por ejemplo, hoy día en la mañana con los chicos vimos que la paciente venía con mucho dolor, una paciente que tiene artritis reumatoide, que tiene lupus, vino con mucho dolor. Ella tenía un lupus con manifestación hematológica, con una anemia hemolítica, pero cuando le hicimos el examen físico y le preguntamos, la paciente no tenía dolor inflamatorio. Lo que la paciente tenía era dolor no inflamatorio, no dolor articular, tenía dolor no articular.
tenía dolor en las éntesis, o sea, aquí en el epicóndilo, tenía dolor en la epitróclea y tenía igualmente dolor en la parte de lo que se llama el punto de Arnold, tenía dolor en la parte de los trapecios y del esternocleidomastoideo por contracturas. Y al preguntarle a la paciente, estaba con un proceso de duelo porque la mamá se había muerto y estaba sintiendo mucho adormecimiento, parestesia, sensación de corrientazos en los brazos, y estaba presente en una paciente con una enfermedad inflamatoria normal, sin actividad, pero estaba presente un dolor no articular, un dolor tendinoso y un dolor neuropático, porque también estaba con alteración del sueño, no había estado durmiendo bien, estaba con ansiedad, estaba con depresión. Y ahí puede ser que en el mismo paciente se presenten los dolor articular y dolor no articular, y puede ser que se presente dolor mecánico, dolor inflamatorio, y puede ser que se presente tendinitis, bursitis, o sea, todo puede estar presente en un mismo paciente, pero siempre tenemos que ir a ver cuál es el abanderado de ese paciente. Si mi paciente tiene artritis reumatoide, tengo que examinar articulaciones y que no estén inflamadas, y yo digo, listo, no es por la enfermedad per se, y voy preguntando, ¿qué más está pasando? ¿Está haciendo algún otro trabajo? ¿Estás haciendo mucho trabajo de la casa? ¿O estando durmiendo bien? Y voy asociando tipos de dolores para poder hacer un tratamiento adecuado. Porque si yo no busco los otros tipos de dolores, solamente me enmarco en que mi paciente tiene artritis y sigue con dolor, voy a decir, no, entonces sí, sigue con la enfermedad mal y le voy a dar más medicación, más cosas para su artritis, pero su artritis está bien. En cambio, tengo que ir a buscar si no tiene que hacer rehabilitación por ese dolor no articular, o tengo que darle algún tipo de medicación para mejorar su estrés, mejorar su depresión, su ansiedad, para mejorar su tipo de dolor que es neuropático o difuso. ¿Qué más, chicos? Todavía tenemos tiempo. ¿Entendieron? Es lo más importante. Ya. Lo que pasa es que la clinimetría nosotros la medimos en enfermedades inflamatorias. No la medimos en enfermedades mecánicas. Entonces, ese dibujito les puse que es de artritis reumatoide, pero por ejemplo, en artritis psoriásica sí afecta interfalángicas distales. En artrosis no hacemos ese tipo de clinimetría porque no hay para medir en artrosis. Pero ese dibujito no estaban las interfalángicas, perdón, las metatarsofalangicas, porque dentro de lo que es la clinimetría no se mide las interfalángicas, las metatarsofalangicas, perdón. Ese dibujito es para hacer clinimetría de artritis reumatoide. Hay igualmente dibujitos para hacer clinimetría de artritis psoriásica. Hay igualmente para hacer clinimetría de lupus. Sino que les puse ese que es el más común, que van a ver casi, cuando vengan conmigo van a ver siempre, porque es lo que hacemos aquí más. Ahora sí, dígame, ¿sí entendieron? No les veo, no los puedo. Sí, Doc, sí está claro. Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, entonces, eso es lo importante. Cuando ustedes ya vayan a venir el próximo miércoles, vamos a empezar. Cuando yo les diga, a ver, vamos a hacer la historia clínica de un paciente, ya van a saber qué tipo de dolor ir a investigar y me van a comentar eso, porque eso es lo importantísimo que yo quiero que se les quede de esta clase. Las características clínicas del dolor articular, inflamatorio y mecánico, que eso es lo que más van a ver, porque hay mucha confusión entre una artritis reumatoide y una artrosis. Y eso es lo primero que en el centro de salud se van a confundir. Dicen, el paciente llega con dolor, listo, ya, artritis reumatoide, corticoide, mándelo al Eugenio Espejo. Y aquí me vienen pacientes con artrosis. Entonces, eso es lo que necesito que sepan y vayan y empiecen a poder diferenciar el dolor de la artritis reumatoide y el dolor de la artrosis. Entonces, con eso vamos a evitar un montón de transferencias que no tengan que venir a los hospitales de tercer nivel.
y vamos a evitar que el paciente esté tomando un montón de medicación que no tenga que tomar. Y el que sí tenga que tomar, tenga que hacerlo de la manera adecuada, cuando ya vamos a ir viendo cómo se trata una artritis reumatoide. Bueno, entonces, Adriana, para que se hagan grupos, para aquí ver quiénes van a exponer en la otra clase lo que es artrosis, y yo ya te mando a ti, máximo hasta mañana, los artículos de artrosis para que presente la otra semana. ¿Listo? Listo, Doc. Entonces serían 12 grupos, ¿verdad? Sí, porque las clases es hasta abril, o sea, hasta antes del 3 de abril, que es lo que hay que dar. Eso. Y según lo que hicimos cuentas el lunes con Michelle, son 12 clases. Pues vamos a empezar con la primera, que es artrosis. Ya, Doc. Entonces hago los grupos y le envío. Exactamente. Y nos vemos la próxima semana con los que tengan que venir en la mañana para continuar. Listo, Doc. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, cualquier novedad me avisan. Recording stopped. Desde la próxima semana, eso les iba a decir, no puedo